Hola a todos los que me escucháis. Soy una mujer de 40 años que fue apuñalada por la espalda por su marido, pero que consiguió una venganza aún mayor y acabó divorciándose. Su traición fue terrible, pero mi situación en el momento en que me engañó y lo que hizo me hicieron temblar de rabia. He decidido escribir para contaros esta angustiosa historia. Mi marido, Javier, y yo llevábamos casados 4 años. Nos conocimos a través del trabajo. Yo era autónoma y trabajaba desde casa, gestionando páginas web y campañas de publicidad, y Javier era el empleado de la empresa para la que yo trabajaba que se encargaba de ser mi enlace. Naturalmente, nos veíamos y hablábamos con frecuencia. Debido a la naturaleza del trabajo, a veces me llamaba de madrugada si surgía un problema y, cuando era difícil de explicar por teléfono, Javier venía a verme cerca de donde yo trabajaba. Así nos fuimos acercando, y, después de que se me declarara, empezamos a salir y acabamos casándonos. Nuestras personalidades eran muy compatibles, por lo que nuestra vida de casados era maravillosa. Hacia el segundo año de matrimonio, el negocio empezó a ir tan bien que pensé que ya no era viable trabajar desde casa. Decidí alquilar una oficina y contratar a 2 empleados. Cuando expresé mi preocupación de que quizás era demasiado pronto, Javier siempre me dio un apoyo incondicional. ¿Por qué te preocupas tanto? Sé lo buena que eres, y tú también lo sabes. Viendo el volumen de trabajo que tienes ahora, es imposible que lo hagas todo sola. Así que deja de preocuparte. Busca una oficina decente y contrata a gente para hacer las cosas en serio. Tienes todo mi apoyo. Con el ánimo de Javier, mi negocio empezó a prosperar aún más, y yo me esforcé por devolverle todo el cariño que recibía. Éramos una pareja que se respetaba y que no dudaba en dar las gracias por las pequeñas cosas. Nuestra relación era tan buena que nuestros amigos decían que parecíamos novios empezando a salir. Y así vivimos felices, casi olvidando que estábamos casados, sintiéndonos como eternos novios, hasta nuestro 4.º año de matrimonio. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando la hermana mayor de Javier, mi cuñada Catalina, dejó su trabajo. Catalina era 3 años mayor que Javier y, después de romper con el hombre con el que iba a casarse, se convirtió en un tren sin frenos, descargando su frustración en todo el que la rodeaba. Conmigo, en particular, descargaba toda su rabia. Los días que íbamos a casa de mis suegros, era por ella, y no por mi suegra, por lo que yo suspiraba de cansancio. ¿No sabes que no me gusta la sopa hirviendo? Después de hacer la sopa no podías haber apartado la mía para que se enfriara. Si me quemo el paladar con esto, ¿vas a ser tú la responsable? Me vas a pagar tú la factura del hospital. Pero la última vez le serví la sopa tibia, y usted dijo que la estaba despreciando, dándole sopa fría. Aquella vez estaba demasiado fría. Esta vez está ardiendo. En fin, contigo no hay término medio. La próxima vez sírveme la sopa a una temperatura decente, ¿entendido? Sé que algunos de vosotros podéis pensar de verdad existe gente así, pero esto ocurrió de verdad. Fueron las palabras y las acciones de mi cuñada. Su frustración hacia mí empeoraba cada día, y Javier, que al principio intentaba intervenir, acabó por apartarse, incapaz de controlarla. Naturalmente, nuestras discusiones se hicieron más frecuentes. Fue en ese momento cuando Catalina dejó su trabajo. Como no podía controlar su ira, siempre estaba irritada en el trabajo y, finalmente, discutió con su jefe y fue prácticamente expulsada de la empresa. El hecho de que mi cuñada hubiera dejado su trabajo no era asunto mío, pero se convirtió en un gran problema para mí por lo que me dijo cuando me llamó a casa de mis suegros. Oye, búscame un trabajo en tu empresa. Tú eres la jefa, puedes hacer eso por mí, ¿no? No tenía ninguna experiencia en el sector, ni había estudiado nada relacionado. Aún así, Catalina insistió obstinadamente en que le diera un trabajo. Yo ya tenía 2 empleados y no quería, en absoluto, aguantar sus caprichos también en mi lugar de trabajo. Naturalmente, me negué educadamente. Cuñada, eso va a ser complicado. Ya he contratado a 2 empleados, y tener uno más sería una carga financiera. Además, no hay mucho trabajo que hacer. Incluso mis empleados actuales tienen tiempos muertos. En estas condiciones, aunque usted viniera a trabajar, no habría mucho que aprender. Sería difícil para mí gestionar la situación. A pesar de mi explicación detallada, parecía que no quería escuchar. Apenas terminé de hablar,
pasó de la insistencia a la orden. Mira, tú solo dame el trabajo. Cuando esté allí, ya encontraré qué aprender. Si te digo que lo hagas, lo haces. ¿A qué viene tanta charla? ¿Crees que soy inferior a ti? ¿Es porque he roto mi compromiso y he dejado la empresa por lo que me desprecias? No he dicho eso. Aunque yo sea la jefa. No trabajo sola. Tengo otros empleados, y no tendría sentido contratar de repente a mi cuñada, que nunca ha trabajado ni estudiado nada relacionado con el sector, especialmente cuando ni siquiera tenemos exceso de trabajo. Joder, solo te estoy pidiendo que me dejes trabajar allí. ¿Por qué tienes que ser tan irritante? La furia de Catalina estalló, y mi suegra acabó sujetándola del brazo para calmarla. Por un momento, tuve la esperanza de que mi suegra se pusiera de mi lado, pero, como se suele decir, la sangre tira mucho, y ella estaba del mismo lado. Venga, no seas así. Deja que Catalina vaya a trabajar a tu empresa. No se quedará mucho tiempo. Solo hasta que aprenda un par de cosas y luego se irá, aunque intentes retenerla. A su edad, no podemos dejar que vaya a otro sitio a aguantar a jefes. Si aprende contigo y se hace autónoma como tú, ¿no sería genial? La familia tiene que ayudarse, ¿no? Yo trabajé más de 5 años en mi primera empresa para aprender todo lo que sé antes de hacerme autónoma, pero mi suegra parecía pensar que cualquiera podría hacer lo mismo con un poco de formación. Y mi cuñada también. Exacto, mamá. Creo que con 1 o 2 meses tengo suficiente para aprender. Durante ese tiempo, trabajaré en la empresa de mi cuñada. No te preocupes. Yo aprendo el trabajo sola. Tú no conoces mi vida profesional, pero en mi antigua empresa era conocida por ser muy competente. Me di cuenta de que sería imposible convencerlas con buenas palabras. Veía claramente que, si esto continuaba, acabaría teniendo a mi cuñada como jefa en mi propia empresa. Sin otra opción, tuve que ser más firme en mi negativa. No, por mucho que insistan va a ser complicado. No es algo que se aprenda en 1 o 2 meses. Yo misma tardé 5 años en aprender antes de lanzarme por mi cuenta. Y, sobre todo, no quiero tener un ambiente incómodo en la empresa con mi cuñada. Lo siento. Pensé que, con esto, se echarían atrás. Mi negativa fue firme y, como mínimo, su orgullo debería impedirles insistir. Pero mi cuñada era aún más insensata de lo que imaginaba. En cuanto manifesté mi negativa definitiva, empezó a menospreciar mi empresa, la misma en la que, momentos antes, estaba desesperada por entrar. Joder, no es ninguna multinacional, es solo una empresucha de 3 al cuarto, y te das tantos aires para dejarme entrar. Mira, si mi situación no fuera esta, no te estaría pidiendo favores, pero las cosas no están fáciles para mí, ¿entiendes? Y no puedes hacerme este pequeño favor. ¿Qué clase de empresa es esa para que me hagas sentir tan mal? Entonces, si mi empresa es tan insignificante, ¿por qué quiere usted trabajar aquí? Como he dicho, mi empresa no es ninguna multinacional, ni un gran éxito. Si tanto quiere aprender, vaya a aprender a una de esas grandes empresas que tanto le gustan. Apenas terminé de hablar, me levanté antes de que pudieran decir nada más. No quería continuar la conversación ni escuchar más insultos. Al salir de casa de mis suegros, estaba tan furiosa que las palabrotas me salían de la boca sin querer. ¿Cómo se atrevían a hablar así de la empresa que yo había construido con tanto esfuerzo y dedicación? La rabia no se me pasaba. Cuando llegué a casa, todavía echando humo de rabia, encontré a mi marido, esperándome, aún más enfadado que yo. Al parecer, su hermana ya le había llamado para contárselo todo, y en cuanto me vio, empezó a desahogar su decepción. Tú eres increíble, ¿verdad? Si mi hermana fuera a trabajar a tu empresa, no iría a la quiebra por eso. Podrías haber hecho simplemente lo que te pidió. Sabes perfectamente cómo está tu hermana últimamente, y aún así te negaste. Sabes que no está pasando por una buena racha. Fuiste demasiado cruel. No sabes cómo me trata tu hermana. Siempre que me ve, descarga su rabia en mí. Parece que quiere devorarme. Y querías que la metiera en la empresa. Una persona que me desprecia tanto iba a trabajar bien. Aún así, mi hermana se tragó su orgullo y te pidió un favor. No tenías derecho a negárselo así en la cara. Mi madre incluso te lo pidió. ¿Pidió? ¿Qué favor? Lo que recibí hoy de tu madre y de tu hermana fueron órdenes, amenazas, burlas y desprecio. Si me lo hubieran pedido en serio, quizás lo habría considerado.
Una persona que me dice me vas a dar trabajo y punto, ¿qué confianza puedo tener para meterla en la empresa? No quiero. No puedo. Así que no vuelvas a hablar de esto. Como yo solía estar de acuerdo con casi todo lo que decía mi marido, se quedó bastante sorprendido con mi reacción, y también decepcionado. Pero yo también estaba decepcionada con él por ponerse siempre del lado de su familia, así que no hice ningún esfuerzo por animarlo. Como ninguno de los dos quería hacer las paces, nuestra relación se volvió tensa. Nunca habíamos tenido una discusión tan fea, y la situación se convirtió en una gran fuente de estrés para mí. Para empeorar las cosas, cuando su familia se enteró de nuestra discusión, empezaron a atormentarme abiertamente. Mi cuñada ya me veía como su saco de boxeo, así que no hubo un gran cambio por su parte. Pero incluso mi suegra, que al menos fingía regañar a su hija y defenderme, empezó a criticarme, convirtiendo la casa de mis suegros en un verdadero infierno. Las críticas constantes y el desprecio eran duros, pero lo peor de todo era que me llamaban allí todos los fines de semana para echarme la bronca. Un día era porque, como no llamaba a los suegros para saber cómo estaban, acusándome de despreciarlos. Otro día, me comparaban con la nuera de otra familia que, supuestamente, iba a casa de su suegra todas las semanas a hacerle la comida, para que la pobre anciana no tuviera que trabajar. Debido a la naturaleza de mi trabajo, no siempre podía descansar completamente los fines de semana, y a menudo necesitaba trabajar en casa, por lo que estas situaciones eran extremadamente difíciles para mí. Aún así, para no empeorar las cosas, iba a su casa siempre que mi suegra me llamaba. Estaba haciendo un esfuerzo, pero un día mi suegra dijo algo que simplemente no pude tolerar. Eres realmente terca. Te llamo aquí todos los fines de semana para echarte la bronca. Y deberías pensar, mi suegra está muy enfadada y pedir perdón. ¿Cómo puedes ser tan obstinada como para no decir ni una sola palabra de disculpa? Mi suegra me reprendió, llena de irritación, y mi cuñada, sentada a su lado, se unió a la fiesta. Es justo lo que yo digo. Si fuera yo, ya me habría deshecho en disculpas y habría ofrecido el trabajo. ¿Qué esconde en esa empresa para no dejarme ir allí? ¿Qué aprendió en casa de sus padres para ser tan egoísta y terca? Bueno, su madre también me pareció tener un carácter difícil. Debe de haber ignorado a su marido y a sus suegros toda la vida. ¿Tú también lo pensaste, mamá? A mí también me lo pareció. Sonríe mucho. Pero hay algo en esa sonrisa que me incomoda. No es porque sea mi madre, pero nunca ha sido una persona de la que se hable mal de su apariencia. Al contrario, todos la consideran simpática, sabe escuchar, y es tan popular entre los niños del vecindario que siempre está sonriendo y siendo amable. Escuchar esas palabras sobre mi madre. Podían decir lo que quisieran de mí, atormentarme todo lo que quisieran. Yo lo aguantaba todo, pero escuchar ese tipo de calumnias sobre mi madre era insoportable. Y, como se suele decir, a veces quien está observando y animando es peor que quien lidera el ataque. Mi cuñada, que se sentaba al lado de mi suegra asintiendo a todo, me parecía aún más detestable. Sin darme cuenta, las palabras me salieron de la boca. Primero, suegra, no he hecho nada malo, así que no tengo intención de pedir disculpas. Quien hizo una petición fuera de lugar fue mi cuñada. Y quienes me han estado atormentando por un asunto que ya había explicado y cerrado han sido ustedes dos. No veo por qué razón debería pedir disculpas. Empecé por callar a mi suegra. Luego, me volví hacia mi cuñada y lancé mi ataque. Y cuñada, si el objetivo de llamarme aquí todos los fines de semana para atormentarme es conseguir un trabajo en mi empresa, puede irse olvidando. No solo el método está equivocado, sino que no tengo ninguna intención de contratarla, diga lo que diga. Sinceramente, con la forma en que usted me desprecia y se burla de mí, tendría que estar loca para meterla en mi empresa. En el momento en que la contratara, era obvio que en lugar de una empleada, tendría una jefa más que aguantar. Mi cuñada, furiosa, abrió la boca para responder, pero no le di oportunidad y lancé una última advertencia a las dos. Y una cosa más, ustedes dos pueden decir lo que quieran de mí, pero no hablen de mi familia de esa manera. Por mucho que me detesten y no me quieran ver ni en pintura, no creen que insultar a mi madre es pasarse de la raya. Se lo advierto claramente. Si tienen algún problema conmigo, resuélvanlo solo conmigo. No crucen los límites y me provoquen hasta el punto de que explote y les responda como es debido, como estoy haciendo ahora. Apenas terminé, las dos empezaron a echar espuma por la boca de rabia,
but their threats did not scare me. Estaba tan acostumbrada a que me maltrataran que aquello ya ni me afectaba. Intentaron insistentemente encontrar fallos en lo que dije para hacerme llorar, pero las ignoré, cogí mi bolso y me fui. Incluso cuando mi suegra y mi cuñada me llamaban, no iba a su casa. Mientras mi vida familiar era un infierno, los problemas también empezaron a surgir en la empresa. Mis 2 empleados empezaron a salir juntos. Me parece genial que la gente salga y se case, especialmente a su edad, pero eso solo es bueno cuando no afecta al trabajo. Cuando se llevaban bien, su relación era un plus y todo iba sobre ruedas. Pero cuando empezaron a discutir, el trabajo simplemente no avanzaba. Para empeorar las cosas, las discusiones se prolongaron y la empleada, Inés, empezó a faltar sin avisar, lo que me causó un estrés enorme. Había mucho trabajo, pero como no se terminaba en la oficina, tenía que llevármelo a casa. Una noche, mientras suspiraba y trabajaba, mi marido, que apenas me dirigía la palabra, se acercó y dijo, en tono de burla, no serás la única que gana todo el dinero de España para tener que traerte trabajo a casa. En fin, en todo lo que haces, tienes que montar un gran espectáculo para que parezca que estás trabajando. Hacía tanto tiempo que no hablábamos, y sus primeras palabras fueron estas. Ya me sentía suficientemente sensible e irritada, y con él provocándome de esa manera. La comparación con el marido que había sido en el pasado me hizo estallar en dolor y rabia. No estoy montando ningún espectáculo. Inés y Miguel están saliendo, y últimamente han discutido. Inés lleva varios días faltando sin avisar. Es por eso. ¿Por qué dices eso sin saber nada? Ya estoy suficientemente mal sin tus provocaciones, así que, por favor, no me molestes. No dije aquello para que me entendiera, me apoyara o me consolara. Solo quería decirle que mi situación tampoco era fácil y que, en ese momento, debía evitar confrontaciones y dejarme en paz, como solía hacer. Pero mi marido esbozó una sonrisa torcida y dijo, tanto orgullo con mi empresa, con mis empleados, y ahora se ve el resultado. Te está bien empleado. Si le hubieras dado trabajo a mi hermana en aquel momento, ¿crees que ellos habrían hecho esto? Mi hermana los habría puesto en su sitio. Rechazaste tu propia suerte, sabías. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía la conversación sobre mis empleados haber llegado a su hermana? De alguna manera, la habilidad de mi marido para manipular la conversación era impresionante. En ese pequeño diálogo, consiguió incluir su resentimiento, la burla e incluso el elogio a su hermana. Parecía estar saboreando la situación, como si la hubiera deseado. Al ver aquello, sentí una enorme desilusión. ¿De verdad tienes que hablar así? No había necesidad de que dijeras eso. ¿Y por qué ha salido tu hermana a colación? Vamos a seguir viviendo así, amargados por un asunto que ya pasó. Sí, voy a seguir. Mi hermana todavía no te ha perdonado, y hasta que no te perdone, no tengo ninguna intención de hacer las paces contigo. Que lo sepas, hablaba de mi hermana como un niño, y ni siquiera tuve ganas de discutir. El amor que sentía por él se estaba desvaneciendo. Por más que buscaba, el marido en quien confiaba y a quien amaba ya no existía. A partir de ese día, dejé de hablar con mi marido, a menos que fuera estrictamente necesario. Él tampoco me dirigía la palabra. Si necesitábamos comunicarnos, era por mensaje. La pareja que, hasta el 4 año de matrimonio, vivía como novios, había desaparecido. La situación era psicológicamente agotadora. Aún así, no quería el divorcio, y pensé mucho en cómo resolver la situación de forma sensata. Esas preocupaciones me acompañaban en mi día a día y, un día, de camino a una reunión con un cliente, tuve un accidente de coche. No resulté gravemente herida, pero creo que perdí el conocimiento con el impacto. Cuando recuperé la conciencia, sentí el fuerte olor a desinfectante y oí el ruido a mi alrededor, lo que me hizo darme cuenta de que estaba en un hospital. Abrí los ojos con dificultad, pero no veía nada. Tenía la sensación de tener los ojos abiertos, pero todo estaba oscuro, y sentí un miedo terrible. Empecé a gritar, y oí a médicos y enfermeros correr en mi dirección. A partir de ahí, me hicieron varias pruebas. Mi marido, avisado del accidente, vino corriendo, me cogió la mano y repetía incesantemente, «Cariño, está todo bien. Todo va a salir bien. No te preocupes. No tengas miedo. Estoy aquí. Confía en mí. Si digo que está todo bien, es porque lo está. ¿Entiendes?
Su voz era tan tierna y segura que me hizo olvidar que no nos hablábamos. Su mano, apretando la mía, era cálida. Me sentí aliviada por no haber hablado de divorcio precipitadamente y, una vez más, me sentí agradecida y conmovida con mi marido. Mientras nuestra relación se fortalecía de nuevo, llegaron los resultados de las pruebas. Dijeron que no era ceguera permanente, parecía ser un fenómeno temporal, pero no sabían cuándo volvería mi visión. No había un diagnóstico definitivo, y esa incertidumbre me dejaba aún más ansiosa. ¿Y si esta situación se prolonga y recibo un diagnóstico de ceguera? ¿Y si empeora? Estos pensamientos no me salían de la cabeza. Pero, a diferencia de mí, mi marido me daba ánimos. Cariño, ¿has oído lo que ha dicho el médico? Nada es seguro por ahora, así que intenta relajarte. Tú solo tienes que preocuparte de ponerte bien. No pienses en nada más. Yo estaré a tu lado para cuidarte. En ese momento, estas palabras me dieron una fuerza inmensa, pero no duró mucho. Después de terminar los tratamientos en el hospital y pasar a hacer solo consultas de seguimiento, en apenas un mes, sentí que mi marido cambiaba gradualmente. En solo 30 días, cambió, y ni siquiera habíamos discutido. Cariño, perdona que te moleste, pero ¿puedes traerme un vaso de agua? Pensé que habías traído bastante antes, pero quizá no. Caramba. Ya te he dicho que le pidas a tu madre que te deje agua cuando viene. Y no bebas tanta agua. Siempre me despierto cuando te levantas para ir al baño. En ese momento, afortunadamente, ya había practicado mucho con mi madre y podía ir al baño sola. Así que no le molestaba con eso. Se irritaba solo porque yo me movía por la casa, tanteando las cosas. La irritación de mi marido aumentaba, y a medida que él se volvía más frío, mi amor por él disminuía. Se dice que es en los momentos más difíciles cuando conocemos la verdadera esencia de una persona. Y me di cuenta de que la verdadera esencia de mi marido era solo esto. Cuando empecé a pensar así, la vida con él se convirtió en un infierno. No veía nada y encima me sentía incómoda con la persona con la que vivía. Aún así, no me rendí. Cuanta más frialdad recibía de mi marido, más me esforzaba por no depender de él, aprovechando las horas en que mi madre estaba conmigo para aprender a hacer todo sola. Así, un día en que ya no solo podía ir al baño, sino también ir a por agua sola, empecé a ver un foco de luz formándose en mis ojos. Primero, era un punto de luz. Luego las formas empezaron a aparecer desenfocadas. Y finalmente, mi visión volvió. Fui al hospital, felicísima, y el médico dijo que la pérdida de visión temporal probablemente se debió al estrés y me aconsejó que cuidara mi salud mental. También me recetó medicación. Volví a casa radiante, pero no le conté a mi marido que mi visión había vuelto. Durante el tiempo que estuve ciega, había tenido algunas sospechas. Tenía la sensación constante de que no estábamos solos los dos en casa, sino que había alguien más. Como no veía, no estaba segura, pero a veces olía un perfume que no era de mi marido, o escuchaba un par de pasos más. Por eso, decidí seguir fingiendo que estaba ciega. Esta farsa fue posible gracias a las gafas de sol. Desde que perdí la visión, para no mostrar mi mirada desenfocada, siempre usaba gafas de sol, incluso en casa. Por eso, continué usándolas, fingiendo ser ciega, y esperé a mi marido. Mientras esperaba nerviosa, mi marido llegó a casa, y, justo después, entró una mujer. Sí, mis sospechas se confirmaron. No éramos dos en casa, éramos tres. Solo esto ya sería lo suficientemente impactante como para hacerme echar espuma por la boca de rabia. Pero la identidad de la mujer era aún más increíble. Era mi empleada, Inés. Había oído que ella y Miguel, después de una relación tumultuosa, habían superado las dificultades e incluso habían fijado fecha de boda. Y era esa misma empleada la que estaba teniendo una aventura con mi marido. Probablemente, se acercaron durante las idas y venidas al hospital, y acabaron liándose. La amante, que entró en casa de la mano de mi marido, se movía por la casa con la misma naturalidad que él. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no girar la cabeza en su dirección. Solo entonces entendí por qué había empezado a dormir en otra habitación y por qué se había vuelto tan frío. Los dos me sentaron en el sofá y se pusieron a cenar y a ver la televisión como si fueran una pareja de recién casados. No pudiendo soportar más aquella escena, me levanté, fingiendo ser ciega, y fui a trompicones hacia la habitación. Incluso sin ver,
Encuentra bastante bien el camino a la habitación. En cierto modo, eres impresionante. Parece que ya no te importa vivir ciega para siempre. Le oí decir esto a mis espaldas, y sentí que mi mundo se derrumbaba y la rabia me subía a la cabeza. Las ganas que tuve fueron de quitarme las gafas de sol y darle un puñetazo. Pero me contuve. Aún no tenía pruebas de lo que me estaban haciendo. Así pasó una noche de furia. Los dos desayunaron y se fueron a trabajar. Yo aproveché para instalar inmediatamente una cámara de vigilancia oculta en casa. Por supuesto, la escondí muy bien, para que mi marido y la amante nunca la encontraran. Sin saber nada, los dos continuaron viniendo a mi casa, y todas sus acciones quedaron grabadas. Silenciosamente, busqué un abogado, y empecé a preparar el divorcio. Quería estar perfectamente preparada para destruirlos por completo, por lo que me dediqué al proceso con más ahínco que nunca. Mientras yo preparaba el divorcio, parece que mi marido también decidió que quería divorciarse. Un día, llegó a casa solo, se sentó a mi lado, me cogió la mano y dijo: «Cariño, parece que tu visión no tiene cura, y para mí está siendo muy difícil esperar a que te recuperes». Mi marido forzaba una voz triste, pero las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa. Si yo hubiera estado realmente ciega, quizás habría llorado con sus palabras, pero al ver su expresión, solo me daban ganas de reír. «Entonces, ¿qué quieres decir con eso?», respondí con voz seca. Mi marido, con una voz aún más triste, habló de divorcio. «Cariño, creo que va a ser difícil que sigamos viviendo juntos. Vamos a divorciarnos». Me irritó que él dijera las palabras que yo quería decir, pero como el divorcio era lo que yo quería, no me extendí. «Está bien, vamos a divorciarnos». Yo también llevaba un tiempo pensando que sería difícil seguir viviendo así contigo. «Primero, coge tus cosas y vete de casa. Como sabes, yo estoy adaptada a esta casa, así que sería difícil para mí irme. En cuanto a los papeles, yo me encargo y luego te los envío». Mi aceptación tan tranquila del divorcio pareció sorprenderlo por un momento. Pero justo después, su expresión cambió a una de alivio, como si hubiera resuelto un problema incómodo. Se levantó, hizo las maletas y se fue de casa. Al verlo partir, muchos pensamientos me pasaron por la cabeza: alivio, tristeza, rabia. Pero, como no sentí ni una pizca de arrepentimiento, me di cuenta, una vez más, de que el divorcio era la única solución. Al día siguiente, inicié el proceso de divorcio contencioso. Mi marido, que pensaba que todo se resolvería con un divorcio de mutuo acuerdo, se puso pálido al ver las pruebas que nunca imaginó que existían, especialmente cuando las imágenes de él en casa con la otra, aprovechando mi ausencia para ir al hospital, aparecieron en la pantalla. Se quedó boquiabierto. «Pero, cariño, ¿de verdad te vas a divorciar?» «Sí, tengo que divorciarme». «¿Crees que puedo vivir con esa ciega para siempre?» «Por lo que parece, se va a quedar ciega el resto de su vida». «¿Cómo se puede vivir con ella? E incluso si recuperara la vista, no podría vivir con una mujer así. En ese caso, debería yo también romper mi compromiso». «No ahora, pero después de que te divorcies. Espera un poco, y luego me caso contigo. Eso sería maravilloso. Si tú rompes tu compromiso y me esperas, yo incluso te ayudo a quedarte con la empresa de esa mujer para ti. De todas formas, está ciega y no puede trabajar. Si le pido el divorcio, lo dejará todo y entrará en depresión. Ahí, tú te quedas con la empresa. Para mí, sería perfecto. En serio, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias, mi amor». Yo había entregado todas las grabaciones de la cámara a mi abogado sin verlas, así que también estaba viendo y escuchando aquello por primera vez. No bastaba con haberme traicionado, además codiciaba mi empresa. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Fue entonces cuando me quité las gafas de sol y miré a mi marido. Él, al darse cuenta de que nuestras miradas se cruzaron, me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Tú puedes ver?» «Sí, he recuperado la vista. Ya hace un tiempo, en realidad. Pero como me sentía cómoda con las gafas de sol, seguí usándolas. Gracias a eso, descubrí que estabas teniendo una aventura. Y además en mi propia casa. Y también gracias a eso instalé la cámara». «¿Qué? Entonces has estado todo este tiempo fingiendo que no veías? Eres increíble. ¿Cómo has sido capaz de ocultar algo así? Comparado contigo,
que traías a tu amante a casa, lo que yo hice no es nada. En fin, no vale la pena que intentes suplicar para que no nos divorciemos, ni que alargues el proceso para ahorrarte algo de dinero. De todas formas, nunca vas a ganar este juicio. Solo entonces mi marido pareció darse cuenta de que no era él quien se estaba divorciando de mí, sino al revés, y se quedó con una expresión de desesperación. Después de eso, el proceso de divorcio transcurrió sin piedad alguna. El reparto de bienes fue favorable para mí, y recibí la máxima indemnización compensatoria. En el juicio contra la amante, que no mostró ningún remordimiento, también recibí una indemnización considerable. A continuación, llamé al empleado que iba a casarse con la amante, y se lo conté todo. Como era de esperar, el compromiso se canceló. Y ese empleado, Miguel, muy amablemente, dijo que iba a ir a la empresa de mi exmarido a ajustar cuentas, y me invitó a presenciarlo. Dijo que iba a arrastrarlo al fango, y que debía ir a verlo. Fui con mucho gusto a la empresa de mi exmarido y, cuando llegué, ya se estaba desarrollando una escena digna de una telenovela. Miguel tenía a mi exmarido agarrado por el cuello de la camisa, y mi exmarido suplicaba. Un hombre casado haciéndole esto a una mujer que iba a casarse, y encima con una empleada de tu mujer, que se quedó ciega por el estrés. Eres peor que un animal en celo. No tenías otra cosa que hacer. Oye, Miguel, por favor, aquí no. Vamos fuera a hablar. Fuera, puedes pegarme, insultarme, haré lo que quieras, pero salgamos de aquí. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Si sabías que era vergonzoso, ¿por qué lo hiciste? He oído que, como tu mujer estaba ciega, hasta te llevabas a la amante a casa. ¿Qué pedazo de basura estás hecho? Miguel gritaba a propósito, y la cara de mi exmarido estaba roja, a punto de explotar. Ya se había formado un corrillo de gente alrededor, y todos comentaban. ¿Qué? Dijo que se divorció por culpa de su mujer, pero al final no fue así, pues parece que fue él quien la engañó. Y con una empleada de su mujer. ¿Cómo se puede engañar a la mujer con una empleada suya? Para mí, lo más fuerte es que se llevara al amante a casa, con la mujer allí dentro. ¿Cómo puede ser alguien tan rastrero? El murmullo aumentaba y no parecía que fuera a disminuir. Yo estaba en medio de la multitud, observando. En ese momento, mis ojos se cruzaron con los de mi exmarido. Solo un cruce de miradas, pero sentí un asco tan grande que me dieron ganas de vomitar. Me di la vuelta para irme, no por miedo, sino por repulsión. Pero en ese instante, mi exmarido se soltó de Miguel y corrió en mi dirección, y, allí mismo, empezó a descargar su resentimiento sobre mí. Has sido tú la que ha mandado a este tipo aquí, ¿verdad? Ya me has quitado la indemnización. Te has quedado con una buena parte de los bienes. No te basta. ¿Quieres arruinarle la vida a una persona hasta el punto de mandar a un empleado a montar este espectáculo? Eres de lo que no hay. Cualquiera que no supiera la historia y escuchara solo esto pensaría que yo era la mala de la película. Mi exmarido estaba haciendo todo lo posible por pintarme como la villana. La situación era tan absurda que, sin darme cuenta, mi mano voló hacia su cara. Con el sonido de la bofetada, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Yo encaré esas miradas con franqueza, y le dije a mi exmarido, mira, se puede hablar como se quiera, pero hay que decir las cosas como son. Si este hombre ha venido aquí y te ha agarrado por el cuello, ha sido porque tú tuviste una aventura con la mujer con la que él se iba a casar. Hiciste todas las cosas más sucias y asquerosas, y no pensaste que ibas a sufrir las consecuencias. Bueno, si lo hubieras pensado, no habrías tenido la osadía de llevar a tu amante a la casa donde vivía tu mujer. En fin, a esto se le llama recoger lo que se siembra, así que no me eches la culpa a mí. Asume tus responsabilidades, ¿entiendes? Recoger lo que se siembra. ¿Qué he hecho yo mal? Todo esto pasó porque tú despreciaste a mi familia y a mi hermana. Si le hubieras dado trabajo a mi hermana cuando te lo pidió, nada de esto habría ocurrido. Yo nunca habría tenido una aventura con tu empleada. Hasta el final, ¿quieres echarme la culpa a mí? No, está bien. Si eso te hace sentir mejor, vive así, como una basura humana. De todas formas, quien pierde con eso no soy yo, eres tú. Dejando atrás a mi exmarido, que acababa de confesar su culpa, volví a casa. Después de eso, todo sucedió exactamente como yo preveía. Mi exmarido dimitió de la empresa, después de la escena con Miguel, y con todo el mundo, sabiendo sus acciones, ¿cómo podría seguir trabajando allí?
No aguantó las miradas de reprobación y dimitió. La amante, por su parte, fue expulsada de casa cuando su familia se enteró del motivo de la ruptura del compromiso. Le has roto el corazón a un hombre y has destruido una familia por ese tipo. Pues vete a vivir con él, le dijeron. Expulsada por sus padres sin un céntimo, la amante acabó buscando a mi exmarido. Él la llevó a casa de sus padres, mi antigua casa de suegros. Pero tampoco fueron bien recibidos. Yo me había anticipado y había llamado a mi exsuegro, contándole todo lo que había pasado, las provocaciones de mi excuñada, el comportamiento de mi exsuegra y el verdadero motivo de mi divorcio. Mi exsuegro, que siempre confió en su mujer para los asuntos domésticos y que, por eso, me veía con malos ojos, se enfadó más que yo cuando se lo conté todo. ¿Qué? Pasó todo eso. Deberías habérmelo contado enseguida. Si lo hubiera sabido, no te habría dejado pasar por eso sola. Y yo, sin saber nada, creyendo a mi mujer y odiándote, te pido disculpas, querida. Ahora que ya lo sé todo, yo arreglaré las cosas con mi gente. Tú no guardes más rencor y vive tu vida. De acuerdo, en ese momento, pensé que solo iba a echarle una bronca a mi exsuegra, a mi excuñada y a mi exmarido, y que quizás no aceptaría a la amante. Pero mi exsuegro no solo expulsó al amante que vino de la mano de su hijo, sino que expulsó a su propio hijo. ¿Dónde te crees que estás? Y encima traes a esa cosa contigo. Fuera de aquí inmediatamente. Ella se va y tú te vas también. A partir de hoy, haré como que no tengo hijo. Papá, ¿por qué hace esto? Esta persona estuvo a mi lado y me dio fuerzas cuando estaba pasando por el divorcio. Es una persona a la que quiero mucho. Ah, sí, cariño, nuestro hijo no puede vivir solo para siempre. Si le gusta tanto, vamos a aceptarla. Y ella ni siquiera está divorciada. De tal palo, tal astilla. ¿Creéis que no sé nada? Le ayudó en el divorcio. Fue ella la causa del divorcio. Engañó a su mujer y se divorció. Y aún tuvo el valor de mentirme, diciendo que la culpa era de mi nuera. En esta casa no quiero mentirosos. Fuera, mi exsuegra, que pensaba que su marido no sabía nada y que se ponía del lado de su hijo. Al verse en la inminencia de ser expulsada junto con él, se arrodilló, lloró y suplicó. Mi exmarido y la amante fueron expulsados sin poder decir una palabra. Supe que los dos alquilaron un piso pequeño y abrieron un negocio de hostelería. Pero gestionar un restaurante no es fácil, y con un exmarido que no sabía nada de cocina y un amante que nunca había cogido un cuchillo, ¿cómo podría salir bien? Cerraron las puertas al cabo de exactamente 3 meses y, al parecer, ahora se pasan el tiempo discutiendo por dinero. Mi excuñada, el origen de todos los problemas, también fue expulsada de casa. Su padre le dijo que, si le daban casa y comida, y ella solo servía para atormentar a los más jóvenes, entonces no tenía derecho a vivir allí. Como gastaba todo el dinero que ganaba en tonterías, no tenía ni un duro ahorrado. Supe que ahora vive con dificultades, apenas pudiendo pagar el alquiler de un sótano. Así, cuando supe que todas las personas que me hicieron vivir en un infierno estaban ahora viviendo en el infierno que ellas mismas crearon, sentí que mi venganza estaba completa. Lo que le suceda a partir de ahora ya no es asunto mío. Después de eso, he estado muy bien. Miguel, que pasó por la misma situación que yo, sigue trabajando en mi empresa. Ahora, la empresa tiene 3 empleados y él es el más antiguo y experimentado. Últimamente, ni siquiera necesito darle instrucciones. Él se encarga de todo con el mayor rigor y además ayuda y enseña a los otros empleados. Es una persona de confianza. Con empleados tan competentes, trabajar se ha convertido en un placer. Y tengo otra buena noticia. Estoy saliendo con alguien. Mi novio es dueño de una empresa de máquinas de café y nos conocimos a través de una amiga. A diferencia de mí, que soy divorciada, él nunca ha estado casado, por lo que tardé mucho tiempo en aceptar una primera cita. Mi situación me hacía sentir culpable y con miedo de perjudicarle, por lo que me sentía incómoda con la idea de que me presentaran a alguien. Pero mi novio, a quien mi amiga ya le había contado mi historia, insistió en conocerme, y yo acabé yendo, con la mentalidad de simplemente ir a disfrutar de una buena comida. Quizás por no tener expectativas, la cita no fue nada incómoda, al contrario, fue muy agradable.
Me encantó la forma en que escuchaba mi historia con los ojos brillantes, y nuestra química era innegable. Seguimos viéndonos y, después de 2 años de noviazgo, la semana pasada, me pidió que me casara con él. Sé que has perdido la confianza en el matrimonio y que tienes miedo, pero ¿no puedes darme una oportunidad? Realmente quiero pasar el resto de mi vida contigo y hacerte feliz. ¿Me dejas hacerte sonreír para siempre? Con su voz temblorosa y su mirada sincera, acepté su propuesta. Ayer, fui a conocer a sus padres. Mi prometido ya me había dicho que sus padres estaban ansiosos por conocerme, pero a mí me preocupaba que se opusieran. Esa preocupación desapareció en el momento en que me recibieron con tanto calor. Mi futura suegra, en cuanto me vio, me abrazó con tanto cariño que casi lloré. Mi futuro suegro dijo que iba a demostrarme que el dicho de que el amor de la nuera lo gana el suegro no existe por casualidad, y que me preparara. Su amabilidad me dejó con un nudo en la garganta y el corazón cálido. Y así, estoy viviendo feliz. Estoy de nuevo en la línea de salida para alcanzar un final feliz. Fue una decisión muy meditada y, esta vez, voy a esforzarme para que funcione. Sinceramente, cuando me divorcié, nunca imaginé que este futuro me esperaba. Pero, de repente, encontré a una nueva persona y estoy caminando con ella hacia un futuro feliz. Si entre las personas que estáis escuchando esta historia hay alguien que está pasando por un divorcio doloroso y sufriendo por una traición, espero que mi historia os dé un poco de esperanza y consuelo. Una vida sin desafíos sería muy aburrida, ¿no creéis? Podemos pensar que ya hemos superado los desafíos que se nos han presentado y que ahora solo nos queda ser felices. Si pensamos así, quizás el tiempo difícil que estáis atravesando se vuelva un poco más soportable. Bueno, lo dejo aquí. Gracias por haber seguido mi larga historia.